Bueno, muy buenos días. Gracias por estar acá. Gracias también a las personas panelistas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en este evento Juntas por Vos, por Nosotras, por las que vendrán, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio donde vamos a movernos un poquito a hablar más del macro, combinándolo con experiencias también personales y reflexiones de qué podemos hacer. Competitividad y oportunidades económicas para todas es lo que nos reúne esta mañana, y sin duda muchas de las personas que están acá presentes han escuchado el impacto que pueden tener las mujeres en la economía. Este impacto, ahí nos daba doña Laura algunas cifras, pero según diferentes informes puede incrementar hasta en 1/3 el Producto Económico Global. En Costa Rica, según el Estado de la Nación, la pobreza podría reducirse prácticamente a la mitad si podemos activar económicamente a las mujeres que no están en el mercado laboral. Y sabemos también, y si no, pues para las personas que no manejan este detalle de información, para las empresas, aparte de ser un imperativo ético desde el llamado de los recursos humanos y de los derechos humanos, perdón, también hablamos de una serie de impactos importantes desde atracción de nuevos mercados, cuando nos acercamos más al público femenino, mejora de resultados financieros, pero también mejora en la reputación y todavía lo que es más importante, en la atracción y retención de nuestro talento, que al final nos lleva a tener una diversidad más amplia para una toma de decisiones y una capacidad innovadora y creativa de las organizaciones. Entonces vamos a hablar en concreto de liderazgo femenino, de competitividad, de mujeres en STEM, ¿verdad? Que está muy relacionado con también empleos de calidad hoy día. Y quisiera tal vez comenzar, Johanna, con vos, porque has construido una trayectoria muy exitosa en una industria altamente masculinizada, ¿verdad? Como son las telecomunicaciones, particularmente, ¿verdad? Bajo el gran concepto del sector de la tecnología. ¿Y cuáles son esos desafíos específicos que has enfrentado como mujer en la alta dirección? ¿Cómo los has superado? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Antes que todo, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor para mí estar acá. Además, compartir este panel con grandes colegas importantes. Felicitar al BAC también por estos espacios. La verdad es que son increíbles los programas que hacen. Hoy he aprendido muchísimo de las estadísticas que nos ha dado Laura y sin duda estos espacios son relevantes para poder crear una sociedad mejor. Respecto a tu pregunta, efectivamente, reconozco que tradicionalmente el sector de telecomunicaciones es un sector que estaba masculinizado, pero también he de decir que hemos tenido avances importantísimos. Y claramente habemos muchísimas mujeres en tecnología, sobre todo en Costa Rica. Yo soy oriunda de Guatemala, llevo 12 años viviendo en este hermoso país, pero tenemos muchas mujeres en el sector de telecomunicaciones. Entonces yo diría que hemos dado pasos importantes para poder estar hoy manejando operaciones de telecomunicaciones. Desafíos, muchísimos. Yo creo que mi primera posición directiva fue hace más o menos 20 años, donde me tocaba compartir una mesa solo con hombres. Solo con hombres, pasé muchísimo tiempo así y efectivamente, más que desafíos, barreras, yo siempre lo vi como oportunidades de mejora, oportunidades de aprender. Me tocaba prepararme muchísimo, no soy una ingeniera, soy administradora de empresas, con lo cual es muy bueno para las chicas que quieran trabajar en empresas de telecomunicaciones que las carreras no son lineales. No se necesita ser ingeniero o ingeniera para trabajar en una empresa de telecom. Oportunidades muchísimas, barreras también yo creo que hemos tenido. Siempre hablamos, una de las barreras importantes es la brecha salarial y lo comentaba Laura hace un momento, pero hemos dado pasos importantes para ir reduciendo la brecha salarial. También el talento, muy escaso, conseguir talento, buscar talento en carreras STEM,
que son las que normalmente se buscan para estas posiciones de tecnología, pero sobre todo también en estas compañías que son altamente competitivas, que requieren muchísimo tiempo, como el sector de telecomunicaciones, tenemos que crear una cultura inclusiva de balance personal y profesional. Porque de nada nos sirve traer a las ingenieras, a los administradores, a estas empresas que son altamente competitivas cuando no hay una cultura inclusiva, diversa. Yo tengo la suerte de trabajar en Liberty, pero también en el pasado venía de Movistar y tuve la suerte de trabajar en empresas que desde la alta dirección han tenido políticas claras de diversidad, inclusión e igualdad. Y ahora, como responsable de esta operación, me aseguro que la igualdad de género exista a nivel de toda la compañía. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia que además desde tu formación de administración, lo hablábamos, ¿verdad?, hace un rato, resulta más retador por no venir de las ciencias en este campo de las ingenierías. Hay como este paradigma y esta invitación que haces a las mujeres de cualquier campo de que sí se pueden abrir carrera en estos espacios. Y como bien decías, hemos evolucionado, pero nos falta camino por andar. En este momento se estima que a nivel global el 28% de los trabajos de ciencias e ingenierías, solo el 28% están siendo ocupados por mujeres. Entonces, hay avances, pero queda muchísimo por caminar todavía y el 70% de eso de 28 está además en servicios de cuidados y de salud. Entonces, estos segmentos que generan empleos de calidad, pues todavía tienen muchas oportunidades para las mujeres. Y desde esa perspectiva, Roy, me paso con usted, ¿verdad?, a hablar con un hombre que fue un alto ejecutivo de empresas multinacionales, ahora es consultor empresarial y de los diferentes roles, y bueno, ya está en el Consejo de Competitividad también, pero desde los diferentes roles ha impulsado la participación de las mujeres. Y es que si bien podemos y trabajamos arduamente con las mujeres, también la apertura, el compromiso de los hombres para abrir camino para ellas es indispensable. Entonces, Roy, como un hombre aliado, porque así llamamos a las personas que impulsan la participación y la inclusión de las mujeres, ¿cuáles son las capacidades de liderazgo de las mujeres desde la perspectiva del hombre aliado que tienden a desestimarse y por qué se requiere hombres aliados para visibilizarlas? Bueno, muchas gracias a ELBAC y gracias por la invitación. Buenos días a todos. Para poder complementar bien mi respuesta, quisiera pedirle a los hombres que se pongan de pie. Los hombres, por favor, pónganse de pie. 6 acá, 3 allá, 3 allá. Ok, menos de 15, pueden sentarse. 12. Ok. Quisiera pedirle a las mujeres que levanten la mano aquellas que estarían gustosas en darles su sitio hoy a algún hombre jefe de su organización. Tan poquitas mujeres le cederían el campo a un hombre para que escuchen lo que tienen que escuchar hoy. Ok, vuelvo a replantear la pregunta. ¿Cuáles de ustedes estarían dispuestas a cederle su silla a un hombre en una posición de jefatura para que escuchen lo que se está diciendo hoy? Federico, ¿lo vio? Porque el tema de equidad y el tema de género es un tema de hombres. Así es. No es un tema de mujeres. Vanessa, con la que tengo la oportunidad de compartir escenarios desde hace mucho tiempo, tal vez me ha escuchado decir, los hombres son los tomadores de decisión en su mayoría. Son los que aprueban presupuestos, son los que aprueban programas y los que aprueban políticas, los que impulsan o no impulsan a las mujeres. Entonces, don Federico, es un tema de diseño. De pronto la próxima hora podríamos tener el 50% de hombres, porque son los hombres los que van a hacer la diferencia. Las mujeres están convencidas. Van a muchos eventos y eso es como preaching to the choir, ¿verdad? O sea,
Es regañar en la misa a los que van, por los que no llegan a misa, ¿verdad? Así que es importante que hagamos un esfuerzo intencionado por tener hombres en la sala para que cada vez más hombres escuchen el por qué es relevante. Y habiendo dicho esto, entonces me vuelvo a tu pregunta, ¿verdad? Hay un tema de autopercepción, voy a usar mi forro acá porque tengo algunos numeritos, pero hay un tema de autopercepción que evitan que las mujeres estén en posiciones más favorables cuando se trata de promociones, cuando se trata de desarrollo. Uno de ellos es la autopromoción y la negociación estratégica. La autopercepción que tienen muchas de las mujeres de sí mismas con respecto a si yo promuevo mis competencias, si yo cacareo mis habilidades, de pronto me puedo percibir arrogante y mejor no hacerlo. O bien hay un sentimiento de carencia de competencias, y alguien mencionó por aquí temprano que a diferencia de los pares masculinos, cuando hay oportunidades dentro de la organización o fuera, el hombre puede tener 5 requisitos de los 10, igual se manda. La mujer le falta 1 y se siente insegura, ¿verdad? 1 de 10 o 2 de 10, y el hombre con la mitad, ahí va por la oportunidad. Entonces yo creo que hay que trabajar también en temas de autopercepción, creerse más que las competencias que tienen son competencias que se requieren en la organización, que requieren de un puesto. Y en la negociación estratégica también se habla de la seguridad que se requiere para negociar condiciones, negociar salarios, negociar proyectos, participaciones, tal vez no necesariamente una promoción, pero hay que tener esa confianza para poder negociar esas condiciones dentro, independientemente, ¿verdad?, de que tal vez yo sea una mamá, ¿verdad? O sea, que sea una mujer mamá. Los hombres históricamente prefieren hombres que puedan trabajar largas jornadas, y cuando un hombre pide ya permiso por segunda vez para atender a alguno de los hijos, es muy probable escuchar, no tiene mamá ese chiquito, ¿verdad? Y entonces también los hombres, de alguna forma, hemos heredado de forma injusta una transferencia emocional, una carga emocional muy fuerte, porque no se nos permite, la sociedad, las estructuras no nos permiten participar de las actividades de la familia, de los hijos. Es muy común que los hombres, tal vez ahora menos que antes, que los hombres se pierdan todos esos momentos importantes. Las redes de influencia y patrocinio, los sponsors son muy importantes. Si las mujeres no tienen los espacios para crear una red dentro de las organizaciones y fuera de ellas que les permitan visibilizar sus competencias, sus capacidades, sus aportes, sus logros, y si no hay sponsors o patrocinadores que puedan visibilizar ante otras instancias esas competencias, van a estar también reducidas. Ahora, no necesariamente significa que la mujer no tenga estas competencias, significa que hay una autopercepción de que por no mostrarme más, por no contactar más, por no tener ese tiempo. Alguien hablaba acá, claro, hay una agenda tallada, se sale, hay que pasar por compras, hay que ir a hacer las tareas con los chiquitos. El hombre nada más llama y dice, voy a llegar 2 horas tarde, ¿verdad? Y no se va, se toma unos tragos con alguien, y pues obviamente ahí hay espacios diferentes, más sociales, donde también se crean redes de contactos y más patrocinadores. La toma de decisiones en ambientes de alto riesgo y de mucha presión. También hay una percepción en estos ambientes de que las mujeres son menos agresivas en la toma de decisiones porque arriesgan menos. Y ya alguien me lo mencionó también acá, ¿verdad? O sea, se hace muy calculado la participación, y normalmente en ciertos ambientes es importante que haya más hambre por el riesgo, ¿verdad? Siempre calculado, pero más hambre por riesgo. Esas 3 cosas yo apuntaría como capacidades que creo que se deben de trabajar, que la mujer debe trabajar para reposicionar de una forma más intencionada. Roy, gracias. En esto que menciona, en efecto, con mucha frecuencia no es que las mujeres tengan carencia de esas habilidades, sino que hay un tema de repente de autoconfianza, y es ahí la segunda parte de la pregunta.
y que no es siempre, ¿verdad? Porque con mucha frecuencia hay una serie de condiciones y de reacciones que conocemos como micromachismos que suceden en los ambientes laborales, que cuando la mujer manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta y tiene presencia, se le señala, se le aminora. Y entonces en este sentido es justamente donde cobra especial relevancia el rol de los hombres como aliados, como sponsors, como bien decía, y visibilizar este potencial de la mujer, pero también como mentores. Si todavía tenemos en posiciones de alto nivel dominancia de liderazgos masculinos, pocas organizaciones tienen lo que tiene de repente Liberty con una mujer CEO o va con una mujer vicepresidenta, de tener role models que acompañan a otras mujeres y entonces una función de mentores también de los hombres es importantísima en el sentido también de que esto implica trabajar sus propios sesgos y particularmente el sesgo de afinidad, que es uno que vemos muy, muy presente y que compromete entonces esta disposición a mentorear y acompañar a otras mujeres. Vamos a movernos un poquito porque creo que ustedes dos han abierto también conversaciones más personales. Vamos a movernos un poquito con Vanessa al tema de competitividad, pero siempre desde la perspectiva del talento y del liderazgo femenino, Vanessa. Si miramos los datos, ¿verdad? Las empresas extranjeras siguen creciendo, buscan talento diverso y competitivo. ¿Qué percepción, desde tu experiencia, tienen estas empresas donde se están además abriendo estas oportunidades económicas para mujeres sobre el liderazgo femenino en Costa Rica y qué fortalezas o áreas de mejora hay en ese liderazgo femenino? Bueno, muy buenos días y de verdad encantada de estar acá y de estar acompañando a mis compañeros de panel. Muchas gracias al BAC. Definitivamente estamos en la era en la cual la mujer ha tomado preponderancia en la actividad económica del mundo. Sabemos que de todas formas, además, el Producto Interno Bruto, como ya lo hemos visto, no solamente, ¿verdad?, aumentaría, pero ya aumenta debido a la mayor inserción de las mujeres en el lugar de trabajo y obviamente con nuestro gen de las compras estamos moviendo bastante, ¿verdad?, la economía del mundo. Y en ese contexto, entonces, efectivamente, aún en Costa Rica tenemos el reto, ¿verdad?, que estamos pues, comentando en este panel, donde las empresas sí están dispuestas a apostar al talento en general del país y particularmente interesados a efectivamente traer a más mujeres al liderazgo. El reto está en lo que hemos comentado, en ese creérsela o en ese nivel de seguridad de que muchas mujeres que ya han empezado una carrera ejecutiva en varias de estas empresas, pero también sabemos que comenzamos a priorizar o depriorizar, ¿verdad?, en función de todas las otras actividades. En este momento, por ejemplo, en 3 de los sectores dinámicos de la economía del país, los 2 sectores de manufactura, ya sea de dispositivos médicos o dispositivos electrónicos, son pocas las mujeres que lideran estas empresas. Y nuevamente viene mucho por el sesgo que tenemos natural nosotras las mujeres y evidentemente el reto de que aún hoy y en Costa Rica se mantiene el hecho de que menos del 30% de las estudiantes en carreras STEM son mujeres. Y por lo tanto, pues nuevamente no se sienten fortalecidas por su capacidad técnica y por lo tanto nuevamente se retraen de cualquier oportunidad de crecimiento a nivel de las corporaciones. Y en un sector como dispositivos médicos es interesantísimo porque es un sector súper dinámico y es el único sector en el cual más del 60% de los operarios son mujeres, pero nuevamente son operarios. Y de lo que estamos sacándole provecho a ser mujeres es la destreza fina. Son las mejores haciendo las puntadas para crear y manufacturar una válvula cardíaca. Pero cuando ya nos movemos en esa misma empresa donde la mayoría de las operarias son mujeres, ¿cuántas son supervisoras, cuántas son técnicas y cuántas son ingenieras? ¿Verdad? Entonces, ahí se ve reflejado claramente el reto que a nivel de cultura
tenemos que, ¿verdad?, sobrellevar y tratar desde muy jóvenes de motivar. Y yo, digamos, en esta ocasión, y con la participación en foros a nivel de universidades, foros a nivel de los colegios técnicos, ¿verdad?, de todo el sistema educativo, es interesante cuánto aún las mamás de muchas de las niñas y de las jóvenes son las primeras con las cuales tenemos que hacer un trabajo de convencimiento de que si su hija desea estudiar matemática, física o alguna ingeniería, va a tener un buen futuro. Y hemos tenido casos, ¿verdad?, muchísimos casos en los cuales identificamos que el reto no tanto es del lado masculino, que el límite, sino al contrario, cuál es la percepción que tiene esa mamá o esa abuelita o esa tía acerca de que su persona, ¿verdad?, quiera tomar una ruta que tradicionalmente ha sido de hombres. Entonces, en este momento, claramente, y tenemos muchas empresas que nos preguntan dónde están las mujeres, dónde están las mujeres adultas, que además traen un extra de experiencia en los lugares de trabajo y hemos desarrollado un proyecto que se llama 40 Plus, por ejemplo, y a pesar de que está abierto tanto a hombres y mujeres, la mayoría de los 40 Plus son hombres, ¿verdad? Porque ya la mujer de más de 40, ¿verdad?, otra vez se autocastiga de posiblemente no estar lista para entrar a un mundo. Y como último mensaje al tema del STEM, creo que es importante, y particularmente pensando en cómo atraer más mujeres desde el sistema educativo, pero más allá en el tema del lugar de trabajo y particularmente las tantas emprendedoras que están siendo parte de esta audiencia, STEM siempre se asocia a una carrera, ¿verdad? A ingeniería, matemáticas, ciencias. STEM realmente es una manera de pensar y de percibir el mundo. Correcto. Y tenemos que entender que hoy en día, y todas, ¿verdad?, usamos WhatsApp y estamos usando ChatGPT, estamos experimentando, es tanta el impacto que tiene la tecnología en nuestra cotidianidad, en incluso las labores que hacemos en nuestro trabajo, porque todas quisiéramos tener un robot que nos ayude. El tema está en que tenemos que entender que STEM no es simplemente la carrera que estudio. STEM es la manera en cómo aprendo a percibir el mundo y cómo resuelvo mis problemas. Entonces está en muchos de nosotros también, pues, adquirir estas destrezas, ¿verdad? Este pensamiento crítico y este tipo de cosas para poder retarnos y realmente sacar provecho de un país en el cual tanto empresas nacionales, pero también multinacionales, están al acecho de ese talento femenino. Buenísimo, gracias. Tocaste al inicio, digamos, de tu respuesta aspectos estructurales y luego caíste a aspectos humanos, ¿verdad? Y vamos a estar en este fluir entre elementos estructurales y elementos más personales. Y si bien las mujeres tienen que creérsela y tienen que desarrollar sus habilidades, estoy de acuerdo en que mucho tiene que ver la forma en que solucionamos problemas y las capacidades de pensamiento que desarrollamos. Y con todo respeto, se los digo, pero en muchos de estos espacios seguimos dándole toda la responsabilidad a las mujeres. Y hay una realidad de situación estructural que necesitamos abordar. Y no que, por supuesto, las mujeres no tengamos que tomar de nuestra parte, pero también hay realidades estructurales que pueden facilitar las cosas. Y me voy a mover un poquito más entonces con este pensamiento más estructural, cómo potenciar la participación femenina en sectores estratégicos y su relación con la competitividad. Don Roy, usted además está muy involucrado en el tema de nearshoring actualmente, acompañando empresas, y sabe que las empresas están buscando talento calificado en tecnología, en ingenierías, en ciencias o en otros campos con estos esquemas de pensamientos que nos decía Vanessa. ¿Cuáles son los principales desafíos estructurales que hay para que las mujeres se incorporen más en estos sectores? Bueno, cuando hablamos de desafíos estructurales tenemos que pensar de cómo creamos nuestra propia percepción, ¿verdad? Como seres humanos. Y nuestra sociedad nos ha metido de una forma muy fuerte en nuestra cabecita que los hombres tenemos que ser proveedores, tenemos que ser protectores, y las mujeres tienen que dedicarse siempre al cuidado, a la educación. Y lo vemos todavía en las estadísticas, ¿verdad? Es muy
bueno ver que inclusive hoy más mujeres se gradúan de carreras universitarias que de hombres, pero cuando hacemos un doble clic y vemos en qué carreras se están graduando, vemos un altísimo porcentaje todavía en educación, Correcto. ¿verdad? No que haya un problema con eso, pero nuestro bono demográfico terminó en el 2021. Así ¿Verdad? es. El Estado de la Nación lo indicó por muchos años. Comenzamos un bono demográfico a principios del 2000 y ya terminó. Entonces cada vez hay menos niños y ya estamos en menos de 2 niños por mujer adulta. Y por otro lado tenemos una fuerza laboral, como bien decía Vanessa, que está ahí en silencio, que es la mujer. El estudio de la encuesta continua de empleo del último trimestre del INEC nos muestra que solamente el 45% de las mujeres en edad de laborar están o bien laborando un 41 y fracción por ciento y un 3% y poquito más están en desempleo buscando. O sea, menos de la mitad de las mujeres que podrían estar produciendo no están disponibles para trabajar. Hay que considerar que también hay un grupo, ¿verdad? Porque eso se toma a partir de los 15 años y aplica tanto para hombres como para mujeres que están en etapa de estudio, pero son mujeres que en términos generales han estado condicionadas a roles, ¿verdad? Y eso se aprende desde que el niño es muy pequeño, con el tipo de juguetes, ¿verdad? O sea, a los varoncitos les damos el martillito y el set de herramientas, ¿verdad? Para construir y los legos, y a la niña le damos o se les da la cocinita y cosas que son un poco más de cuidado, más femeninas. Me devuelvo al tema de STEM porque en STEM y cuando hablamos de ciencia, también en las últimas 2 décadas vemos un repunte importante de las mujeres en temas de ciencia, microbiología, medicina y áreas afines. Pero también hay desempleo en esa área, ¿verdad? Yo creo que donde nosotros tenemos que fijarnos más es en la parte de tecnología. Y en la parte de tecnología en el mundo, todavía antes de la pandemia se hablaba de menos de un 15% de mujeres a nivel mundial en ingenierías. En Costa Rica se habla de un 24%, pero si uno le quita ingeniería industrial, nos caemos como al 16% o 15%, porque en electrónica, computación, ingeniería eléctrica son muy pocas mujeres y los datos de la Universidad de Costa Rica nos habla hasta de un 10%, por ejemplo, en mecánica. Bueno, temas estructurales, hay que cambiar pensamiento, pero hay que entonces, como usted bien lo decía, no solamente transferirle la responsabilidad a las mujeres, hay que incluir al sector productivo, empresa privada, hay que incluir al Estado con política pública que favorezca la incorporación y el desarrollo de más mujeres, porque pensamos que solamente de una carrera, y en realidad nosotros sabemos que hoy, y parte de lo que muestra también esta encuesta de empleo es que el 55% de las mujeres que están en desempleo son menores de 34 años y el 74% de ellas no tienen siquiera secundaria completa. Entonces, ¿cómo vamos a pretender como país, amén de que por otro lado tenemos estadísticas que dicen que a nivel nacional menos del, cerca del 60% de todos los jóvenes que comienzan secundaria terminan a nivel nacional? A nivel de GAM podemos andar por un 70%, pero fuera del GAM hay lugares donde hasta un 70% de las personas no terminan la secundaria. ¿Cuáles son los programas que se deberían de dar? Porque podemos tener mentores, como usted decía, pero un mentor sin políticas y sin programas dentro de las empresas no funciona. Y programas sin presupuesto tampoco funciona. Pero programas, presupuesto y políticas sin incentivos de parte del Estado a través de políticas que estimulen la incorporación de más mujeres, ¿verdad? Y que vayan quebrando un poco el bias y los sesgos que hay alrededor de la mujer. Los números indican que las mujeres son tan productivas o incluso más productivas que los hombres, muy a pesar, ¿verdad?, de la mala percepción de que por estar casadas o con hijos sus horas puedan disminuir. Son hasta más eficientes que los hombres sin necesidad de pronto de estar tantas horas. Me devuelvo entonces al tema estructural, hay que trabajar en política pública,
hay que incorporar a más empresas, hay que crear incentivos para que las empresas encuentren motivaciones adicionales de negocio, porque es muy caro establecer presupuestos, programas y políticas para desarrollar mujeres. Si hay incentivos que le acompañen, podemos incidir en ir cambiando esos problemitas estructurales que nos han acompañado durante mucho tiempo. Bien, y cuando hablamos de el abordaje estructural, en efecto tiene varios niveles. Está el estructural macro, digamos, país, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con política pública. Está el estructural de las organizaciones, y ahorita, Johanna, te voy a pedir que nos apoyes un poquito en ese sentido, ¿verdad? Pero cómo desde el punto de vista de la organización, estructuralmente, no solo hacia lo interno, sino en esa responsabilidad con el público interno hacia el talento y sus familias, ¿verdad? Está el estructural a lo interno de nuestros hogares, ¿verdad? Y desde cómo asignamos responsabilidades y experiencias de juego. Entonces, en este, digamos, elemento, quisiera rescatar algo que nos comentaba antes doña Laura, que es la importancia de la alianza público-privada y de cómo también podemos entonces apoyarnos entre sectores para que haya mayor efectividad de los abordajes estructurales de cada quien y no estén desarticulados. Ahora, me quiero hacer ahorita referencia al tema de la familia y particularmente de la niñez, ¿verdad? Johanna, en telecomunicaciones, que es un elemento clave, ¿verdad?, en el desarrollo digital y tecnológico y de acceso justamente para estas oportunidades, ¿cómo puede el sector privado impulsar la participación femenina en STEM desde una edad temprana? Partiendo de esto que decía Roy, 60% de los graduados universitarios en Costa Rica son mujeres, pero no están en estas carreras. ¿Qué podemos hacer entonces? Perfecto. Bueno, solo para agregar una parte para Roy y para Vanessa, que yo creo que Costa Rica somos un país súper afortunado, porque todas esas empresas multinacionales que están buscando ubicaciones geográficas cercanas, horarios similares, Costa Rica, Colombia, creo que Argentina es uno de los países en los que tienen foco. Y eso significa que tenemos mano de obra calificada, que tenemos la ubicación y que tenemos el contexto para atraer estas empresas. Entonces, tenemos todo desde la perspectiva económica. Ahora bien, desde nuestra perspectiva organizacional, ¿qué tenemos que hacer las empresas para estimular que el talento femenino y que estas empresas multinacionales realmente identifiquen al país como un potencial? Y luego también desde la perspectiva personal. Yo empezaría desde la perspectiva personal y refiriéndome un poquito a lo que Vanessa mencionaba, es las carreras STEM, estas carreras de ingenieras, matemáticas. Hace poco participé en un foro súper interesante que Carla Fernández del INCAE decía que científicamente está probado que para que nosotros empecemos a motivar a nuestras chicas en la casa, la edad ideal para hacerlo debe ser 11 años. ¿Y por qué 11 años? Porque parece ser que a esa edad nuestro estado cognitivo como chicas, como mujeres, estamos todavía más abiertas a seguir experimentando y tenemos más seguridad. ¿Qué pasa a los 12 años? Que normalmente nuestras chicas ya tienen más presión de la sociedad, ya no tienen tanto un nivel de confianza al fracaso, les da mucho más miedo. Entonces, lo que ella nos recomendaba, y esto científicamente probado por distintos estudios del INCAE también que ha visto, es que tenemos desde casa que impulsar y quitar esos estereotipos que la matemática, las ingenieras, los experimentos son solo para chicos o para hombres. Debemos de impulsar a nuestras chicas a que realmente estén en las carreras STEM. Y es muy importante porque todas las tecnologías emergentes, la realidad virtual, la parte de inteligencia artificial, requieren este talento. Todos los empleos futuros que vamos a tener requieren ese talento. Entonces, desde casa es importante que motivemos a las chicas a que estudien estas carreras, que tengan experimento, porque en realidad no se necesita hacer una matemática. Y nos ponían un ejemplo cuando en ChatGPT uno le dice que dibuje un maestro o un ingeniero y sale el señor con barba, anteojos. No tiene que ser uno así, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante que de casa motivemos, impulsemos, porque son las carreras del futuro. De la organizacional, yo creo que el sector privado tenemos muchas oportunidades.
Desde mi espacio de la conectividad es la vida misma. La conectividad es la herramienta más importante para la tecnología, para experimentar, para educarse. Desde el back, la parte financiera, la educación financiera para las mujeres es importantísima. Financiarse una carrera o un negocio, o los ejemplos que vimos que son impresionantes. Sin embargo, creo que también estas carreras requieren también que las empresas estimulemos con un balance entre la vida personal y profesional. Y ahí me refiero de que, por ejemplo, en Liberty desarrollamos muchos programas con hacia la mujer y hacia el hombre, porque en realidad yo siempre digo debe ser una igualdad de género. No se trata de poner a la mujer en el centro y que todos trabajemos para ella, sino debe ser una igualdad de género. Entonces, crear, por ejemplo, un balance de vida profesional. Tenemos políticas nosotros de vacaciones, le llamamos flexibles, donde no estamos enfocados a que las personas lleguen todo el tiempo, sino que sean enfocados a resultados y que tanto hombres como mujeres podamos tener un balance de vida profesional y personal. O, por ejemplo, la paternidad. Tenemos licencias de paternidad donde los hombres pueden tener 3, 4 meses de paternidad y poder hacer un balance entre la mujer. ¿Y por qué hacemos eso? Porque creemos de que la mujer y el hombre deben estar en nivel igual o igualitario para que puedan participar en todas estas carreras y que pueda haber una carga balanceada entre el hogar. O, por ejemplo, otros programas importantes, el programa de mentoría. Para mí es una herramienta poderosa en las empresas. El tener un programa de mentoría nos ayuda no solo para que los que vienen abajo o las que vienen abajo, que tienen otros puestos, tengan visibilidad, se entrenen, tengamos mayor retención en las empresas porque también ellos se sienten fieles, tienen más loyalty con la compañía. Entonces, para mí los programas de mentoría son una herramienta poderosa que se necesitan en las empresas para impulsar el talento femenino y para todos en realidad, pero para el talento femenino sobre todo porque las estadísticas dicen que por cada mentor o por cada mentí que uno tiene, hay 3 personas que impulsan más. Y me parece a mí que eso es fantástico. Así es. Y con eso termino, otro programa también que tenemos en la empresa es que es una realidad, ¿no? La violencia de género. Las estadísticas tristemente dicen que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia de género en alguna vez de su vida, ¿sí? Entonces, las empresas, por ejemplo, en Liberty tenemos un programa contra violencia de género. Educación masculina, donde es 0 tolerancia a la violencia, pero además también psicólogos que le ayuden y que puedan tener un espacio seguro. Al final, todas estas políticas, como sector privado, las tenemos que impulsar. ¿Por qué? Porque esa es la forma que nosotros creamos un lugar inclusivo, seguro, equitativo, para todas las chicas que vienen y para todos los jóvenes que quieran trabajar en el sector privado. Claro, y trabajando con nuestro talento, mujeres y hombres, desde esta perspectiva, desde este acompañamiento, esto va sembrando para que lo lleven a sus hogares, ¿verdad? Y entonces sabemos que estructuralmente, a nivel nacional y a nivel global, el tema del cuidado y del trabajo no remunerado es todo un tema, ¿verdad? De 2 a 5 veces más trabajo no remunerado, dependiendo del país, tienen las mujeres en América Latina, casi 3 veces más en Costa Rica, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo trabajar políticas de flexibilidad también para los hombres, para que vayan y asuman esto? Es una forma también de ir llevando a los hogares. Y quisiera retomar lo que decías de la mentoría. Nosotras hemos trabajado en mentoría, tenemos más de 1,100 personas formadas como mentores y mentoras para acompañar mujeres. Y esta mentoría es muy interesante porque la mentoría en la carrera está muy bien, pero también cómo damos esa otra mentoría que tiene más que ver con ese liderazgo personal, ¿verdad? Que ejercen las mujeres y es importantísimo. Y desde esa mentoría que también hemos llevado a las pymes y esa realidad del balance vida personal-trabajo o de estos hogares que tienen como mujeres jefas de hogar, hay muchísimas mujeres que se han dedicado o decidido dedicar al emprendimiento. Además tienen la vocación y el empuje, ¿verdad? Algunas de las características que nos decía antes don Federico de
de este libro que leyó, del cual también hay una serie, ¿verdad? Pero toda esta actitud y esta garra. Y aquí tenemos en la audiencia muchísimas mujeres emprendedoras. ¿Pueden levantar las manos las que son emprendedoras? Tenemos un grupo importante de emprendedoras y de repente estas conversaciones, si bien nos interesan, nos parecen un poco lejanas. Vanessa, quisiera que nos movamos a pensar en las pymes y sus posibilidades de encadenamiento con el sector privado, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, ¿qué tanto interés hay de las empresas extranjeras, bueno, y nacionales, pero tu expertise de la inversión extranjera en encadenamiento con pymes, específicamente con pymes de mujeres? ¿Y qué pueden hacer ellas y a las que ellas representan para acercarse a estas empresas multinacionales para ofrecer sus servicios y así hacer crecer su negocio? Bueno, este es un tema bastante interesante porque si me preguntaran cuál es uno de las áreas en las cuales el país tiene un gran espacio de mejora, particularmente a la hora de atraer inversión extranjera directa, es precisamente el tema de encadenamientos productivos. Pero se da por muchas razones y cuando pensamos en el tema del emprender siendo mujer, creo que uno de los principales retos que hay que entender es a la hora de tomar la decisión de emprender, cuál es ese mercado meta al cual ese emprendimiento está apuntando. Generalmente, y no solamente mujeres, tendemos a pensar en lograr emprender y tener un mercado por lo menos que nos asegure la subsistencia, el que podamos pagar el préstamo, etcétera, etcétera, pero a la hora de emprender uno de los grandes retos que tal vez es parte de la cultura nuestra, tica, poco adversa al riesgo, es no fijar la meta en un mercado mucho más amplio, ¿verdad? Emprender desde Costa Rica para el mundo, por ejemplo. Ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy distinto llegar a ofrecerle a una empresa que tiene 80,000 empleados en el mundo a ofrecerle algo a una empresa que tiene 100 en Tibás, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad de yo estoy emprendiendo y sí voy a empezar pequeño y pues voy a tratar de sacar adelante mi empresa, tiene que tener una perspectiva de un emprendimiento en el cual se le abre el mercado a este emprendimiento y que la aspiracional sea llegar y venderle a través de una empresa que ya está en el país, lo cual reduce mucho la barrera de entrada porque ya tenemos a uno de sus subsidiarias aquí en Costa Rica. El reto que hemos tenido es, las empresas nos dicen, ¿y dónde están los emprendedores de Costa Rica? ¿Verdad? Porque necesitan, y es parte de la economía de una empresa multinacional a la hora de buscar ubicarse en otro país, tener encadenamientos productivos. Ellos no quieren tener que comprar todo del extranjero, ¿verdad? Ellos quisieran que ojalá en el mismo país o en el barrio en el que estén logrando encontrar lo que necesitan para poder venderle al mundo. Pero entonces el reto que tenemos, y lo hemos experimentado, es primero es esa no tan gran hambre que tengan las empresas de vender ya ahora sí en ligas mayores, ¿verdad? Estamos hablando de que un contrato puede significar triplicar en un corto plazo la producción y aprender nuevas técnicas y tener que hacer el negocio diferente. O sea, el aspiracional hacia empresas más grandes es simplemente llevar el reto a otro nivel y estirar un poco esa capacidad de innovación y de capacidad de respuesta que tenemos. Y créanme que hemos tenido muchos casos, lastimosamente, en donde cuando hay una empresa que nos pide un contacto a nivel local, es la empresa local la que nos dice, no me interesa, ¿verdad? No me interesa porque en este momento no tengo la capacidad, pues ese no es mi producto, es que tendría que mejorar mis esquemas de calidad de producción, tendría que saber inglés, una serie de otras cosas que pues muchas veces nos limitan. Y uno de los retos que tenemos hoy y en general a nivel global es que las empresas multinacionales, con toda la transformación a nivel de la tecnología y demás, más allá de estar buscando solamente un país en donde ir a ubicarse, lo que están buscando son las nuevas ideas, son los nuevos productos, es el nuevo wow, ¿verdad?, que les va a diferenciar en el mercado internacional. Y lastimosamente, ¿verdad?, yo no escucho hablar
de Israel, de Tel Aviv, no escucha hablar de Silicon Valley en Estados Unidos, etc. Y la característica de todas estas ciudades, Ciudad de México y muchas otras, o Medellín en Colombia, es que han tenido la capacidad de generar tracción en la creación de emprendimientos de base tecnológica. Y ahí es donde tenemos esa gran oportunidad. Y de nuevo, sí, tiene que ver con crear cosas, ¿verdad?, que vayamos a usar, ya sea a nivel de indumentarias o artículos que nos permiten mejorar la conectividad, etc. Pero se trata de emprendimientos de base tecnológica que conecten con estos mercados globales. Y ahí pues tenemos una gran área de oportunidad a nivel país, en todos los sentidos, ¿verdad?, de motivar la innovación, la creatividad. Y repito, el tema STEM o un emprendimiento de base tecnológica no necesariamente tiene que ser una idea de una ingeniera o de un científico o de una matemática. Puede ser la idea de una ama de casa que se le ocurre la grandiosa idea, que se sabe asesorar, que se sabe cómo, ¿verdad?, moverse y conectar con las personas que le permiten llevar esa idea al otro nivel y ojalá efectivamente llevar ese producto más allá de las fronteras del país. Entonces, tenemos un reto como país a nivel de competitividad. El último informe, en los últimos 6 años, la UNCTAD ha dicho que las empresas multinacionales cada vez están invirtiendo menos en el tipo de inversión como el que tradicionalmente atrae Costa Rica, que es traerse a la empresa, y cada vez más están al acecho de buscar ese joint venture, a este aliado en los otros países que le complementen su capacidad de generación de ideas y la innovación. Así que tenemos una gran oportunidad. El mundo cada vez más está esperando que nos inventemos algo nuevo que podamos consumir, pero tenemos que pensar en esa escala, en esa dimensión para realmente sacarle provecho a las tantas empresas multinacionales que ya están en el país. Gracias. Y vean cómo entonces se están amarrando los temas, ¿verdad? Y vuelvo a agarrarme del libro que nos mencionaba don Federico y de esta característica, esta palabra que usó, ingenio, ¿verdad? Y ustedes como mujeres emprendedoras, además, las y los ticos tenemos un ingenio, como innato aquí, idiosincrático casi, le podríamos decir. Pero entonces estamos hablando de la tecnología como un recurso para llevar esto a un nivel exponencial. Y eso pasa por romper un poquito ese temor, empezar a experimentar, ¿verdad? Y con cosas tan a la mano y gratuitas como herramientas de inteligencia artificial, llámese DeepSeek o ChatGPT o alguna de estas, ¿verdad? Hasta, lógicamente, ya profundizar, pero es poquito a poco. Y volviendo a los hogares, ¿verdad? Los chiquillos y las chiquillas que todo lo agarran así, apalanquémonos también en esa curiosidad genuina, comprendiendo que la tecnología puede ser un aliado fundamental para el desarrollo de cada uno de sus negocios con estas oportunidades, me encanta esto de decir, de Costa Rica para el mundo. Esta mentalidad y la forma de hacerlo realidad es entre otras, pero hoy día tenemos disponible la tecnología, las telecomunicaciones y demás. Vamos a irnos moviendo al cierre y me gustaría preguntarles... a los tres les voy a hacer dos preguntas para movernos al cierre. Una es, a partir de lo que hemos hablado y de las propias experiencias de ustedes, si tuvieran que pensar en cómo Costa Rica puede convertirse en un país líder y acelerar este liderazgo, porque como bien decía, vamos, ¿verdad?, un poquito más adelante que algunos, pero creo que tenemos que comparar con los que van más evolucionados con nosotros. ¿Cómo acelerar la participación femenina en sectores estratégicos? ¿Cuáles son, desde el punto de vista de ustedes, a los tres les voy a pedir 3 elementos clave para que eso suceda? Don Roy. Bueno, vuelvo al tema que mencionaba Vanessa, ecosistemas productivos amigables para la innovación, que promuevan la innovación, favorables para esa creación de ideas. Y muchas veces cuando se trata de mujeres, y esta conversación la he tenido muchas veces,
para la mujer no le es tan atractivo el tema de la tecnología, ¿verdad? Como a los hombres, que la programación, que el código, que los chips, ¿verdad? Que desarmar y armar. Son pocas mujeres que yo he conocido que desde que son niñas les gusta desarmar cosas y armarlas otra vez, ¿verdad? Ahí está. Pero las mujeres son excelentes resolviendo problemas. Entonces, decía esta doctora que tuvimos invitada para uno de los eventos que en algún momento tuve para mujeres en tecnología, decía, póngale a una mujer un problema que tenga que ver con su entorno inmediato, con el cuidado de los niños, de los ancianos, con temas de salud, con temas de manejo de agua, y déle herramientas. Y se va a enfocar en el problema, no en la herramienta. Y a través de la herramienta va a lograr resolver. Entonces creo que tenemos que darle vuelta a esto y pensar que desde el área STEM no solamente, y me gusta lo que decís, Vanessa, que es una forma de pensar, pero claro, para pensar de esa forma, el pensamiento crítico, la parte analítica, el problem solving, parte de algo que normalmente asusta a los niños desde pequeños, y es la matemática. O sea, yo desde la universidad recibía grupos, cuando yo estudié ciencias de la computación, y recibíamos en las ferias a grupos de todos los colegios, y nunca llegaban las muchachas bonitas, ni ninguna muchacha, solo llegaban los chavalos. ¿Por qué? Porque no me gusta la matemática, porque soy mala en matemática. Entonces ya había una discriminación, una autodiscriminación por el hecho de que si yo no soy bueno en matemáticas, no puedo ser bueno en ninguna tecnología. Pero resulta que hay una cantidad enorme de conocimiento técnico, conocimientos, certificaciones que de forma acelerada, en cuestión de 6 meses, 8 meses, 10 meses, pueden dar herramientas para habilitar para empleos y empleos de calidad que permitan que esas personas sigan ascendiendo en redes, por ejemplo, en robótica, en generación de código básico. Pero el tema de redes, por ejemplo, nosotros en una empresa donde teníamos casi 1000 personas, y de las 1000 personas solamente el 10-12% eran mujeres. Teníamos una academia donde formábamos, teníamos 200 personas cada trimestre de la misma base de las personas que trabajaban en servicio al cliente para convertirlas hacia ingenieros, y de cada 200 personas solo 20 eran mujeres. Bueno, comenzamos a trabajar de forma intencional para romper esos paradigmas en espacios como estos. Creo que Vanessa participó en alguno de ellos, trayendo expositoras que se la creyeron y que rompieron esquemas en medio de carreras y de sectores que son tradicionalmente para hombres, y con su inspiración y dándole las herramientas, programas, presupuesto, don Federico, pero si no hay presupuesto, los programas se quedan en nada, y abriendo los espacios. En cuestión de 3 años pasamos de 20 mujeres a 400 mujeres por trimestre. Y subimos la empleabilidad para esas operaciones, ya no era un 10%, subimos al 30%. Bueno, cosas específicas entonces es programas en alianza con el gobierno para poder fomentar este tipo de certificaciones que desafortunadamente están subdevaloradas. La persona piensa que si no tengo una carrera, ¿verdad?, no soy nadie, pero en realidad hay certificaciones técnicas que te pueden dar tanta satisfacción como compensación a través, digamos, de ese conocimiento. Inglés, y no digo idiomas, digo inglés, porque un 95% de las operaciones en Costa Rica, y hablamos de que el sector de inversión extranjera directa que está asociada a servicios corporativos, contact centers, shared services, servicios digitales, oficinas globales, requieren el inglés como llave para poder entrar. Como la llave. Si usted no habla inglés, y ahí estamos hablando de 120,000 empleos hoy, 250 empresas multinacionales, pero si nos vamos al año 2000, eran 1000 empleos y 6 empresas. Así que el inglés tiene que estar en el centro como una llave que habilita para eso adicional. Y definitivamente lograr becas y programas en alianza con los gobiernos de turno de forma sistemática es una deuda. Es una deuda el trabajar con enfoque de programas técnicos de ciclos cortos que habiliten a la mujer, y tercero, los incentivos hacia las empresas. Porque si no hay política
pública que incentive a las empresas a hacer este esfuerzo, la empresa va a estar haciendo ese esfuerzo solita y no vamos a cambiar. Bueno, Liberty lo hace y lo hacen muchas empresas, pero no vamos a mover la aguja. Y algo importante que se ha dicho en otros espacios, el bono laboral de Costa Rica, las oportunidades de crecimiento de Costa Rica y de ofrecer más al mundo pasa por incorporar a las mujeres. Estamos hablando que un 45% son las que están ahí dispuestas a trabajar o trabajando, mientras que en el caso de los hombres es apenas un 30% el que no está trabajando. Amarrar esas tres cosas de una forma más agresiva, sistémica, nos va a permitir poder aumentar nuestra competitividad hacia lo interno y hacia los mercados del mundo. Roy nos dice entonces educación, inglés e incentivos. ¿Qué nos dice Vanessa? Bueno, yo me voy a separar, ya que Roy dijo para mí lo clave que es educación. Creo que me voy a enfocar más al tema del entendimiento de nuestro contexto, ¿verdad? Porque, bueno, en el fondo, el reto que nosotros percibimos, ¿verdad? De por qué no logramos cerrar muchas de las brechas y todas las estadísticas que hemos analizado, es simplemente porque, en cierta manera, no estamos entendiendo el mundo en el que estamos o no lo estamos leyendo adecuadamente. En el contexto de un mundo en el cual el exceso de información, la cantidad de recursos disponibles de manera incluso hasta gratuita, ¿verdad? Que tenemos, deberíamos de convertirlo en nuestras herramientas de transformación y de oportunidad. Y en ese sentido yo, digamos, en las últimas veces que he tenido la oportunidad de hablar con estudiantes y personas de más de 40 y más, yo les digo, vea, Facebook puede ser un arma poderosa si es nada más, si es dejar de verlo solamente para ver las fotos de la familia, pero convertirle en una herramienta de aprendizaje, de desarrollo de redes, de conexión y de aprendizaje. YouTube, ni hablar, ¿verdad? O sea, tenemos tanto a la mano y todos, pues, no importa la versión del teléfono, gracias a la conectividad, tenemos acceso a tantos recursos. Lo que tal vez es el reto, además de tener un sistema educativo que nos fortalezca y demás, y para población de más de 15 años, como la que tenemos aquí en la audiencia, es como entonces, estando ya fuera del modelo institucional, cómo me reinvento y cómo me mantengo yo, ¿verdad?, pertinente. Y nos toca asumir esa responsabilidad nosotras y nosotros. Y en ese contexto, de verdad, cómo incentivar a que vayamos un paso más en cuanto a adquirir nuevas habilidades. Roy lo decía, las certificaciones, todas las áreas que se puedan desarrollar. Y de nuevo, muchas de nosotras no estudiamos una carrera de ingeniería, no somos, digamos, STEM, pero tenemos la oportunidad de poder desarrollar esas competencias y traerlas a nuestros emprendimientos para potencializar, pero necesitamos informarnos mejor e informarnos adecuadamente y tomar el riesgo y tomar la responsabilidad de que parte de la responsabilidad de cerrar estas brechas está en nosotras mismas, ¿verdad? El ecosistema nos va a ayudar, tenemos, ¿verdad?, aliados como el BAC y otros que están haciendo el esfuerzo, pero tenemos que ser también nosotras muy conscientes de dónde están nuestros retos, dónde están nuestras áreas de oportunidad y aprovechar todo esto que tenemos, ¿verdad?, de frente. El tema de las certificaciones es una que nosotros hablamos mucho porque de verdad aprender Excel hoy, pues Google nos ayuda, o sea, hay tantos recursos y sí, algunas de nosotras, y yo me incluyo en ese grupo, necesitamos ir a una aula para aprender bien, pero nuevamente hay oportunidades. ¿Y cómo hacemos entonces ese cambio de percepción de nuestras oportunidades? Uno, ¿qué es lo que de verdad deberíamos de buscar ser la información que consumimos? Porque ahí también tenemos que ser muy críticas. ¿Qué es lo que tengo que entender no solamente de mi mercado inmediato, sino del mercado global? Y entonces irme anticipando a de qué manera yo logro, ¿verdad?, sobrevivir y abrirme más oportunidades. Bien, entonces estamos hablando de un consumo de contenido selectivo y una responsabilidad personal e intencional de ir a buscar eso que ya está ahí, en efecto, como decís, disponibles muchas veces gratuitamente, muchas otras veces de bajo costo. Bueno, Johanna, desde la experiencia de la mujer que ha hecho esa gran carrera, ¿qué podrías agregar a este cierre? Bueno, mira,
Yo creo que el desafío de la participación femenina es responsabilidad de todos. Así es. Empezando por uno mismo, por una misma. Es responsabilidad de las empresas, de los gobiernos, de todo, de poder impulsar la participación femenina. Entonces, yo para cerrar por el tema del tiempo, sin duda la educación básica, pero también las alianzas público-privadas, porque si esperamos que todo venga del gobierno, difícilmente vamos a avanzar. Y vemos que hay un llamado urgente para avanzar en ello. Entonces, la primera cosa, desde la parte corporativa del sector privado, me parece que no me gusta, pero yo creo que lo que ha funcionado, también le ha funcionado al BAC, es poner cuotas. Tenemos que poner cuotas de participación femenina donde haya paridad de género, donde haya igualdad de género y donde incentivemos con políticas internas a que las mujeres participen más. Rol nuestro, atrevernos, porque de nada sirve que las compañías tengan esas políticas, abran los espacios y que no nos atrevamos. Y ahí sí que quiero dejar un poco mi experiencia, estar en un mundo tecnológico con más de 23 años, 25 años casi en el tema de tecnología, donde casi normalmente era siempre la mujer. Y mi secreto ha sido siempre atreverme y estar preparada para. Por supuesto que nos toca a veces prepararnos el doble, subirme a una torre, entender los elementos de la torre técnica, pero es atrevernos. Entonces ahí sí les dejo la invitación a todas las mujeres, pero también a los hombres, que sean mentores, que las acompañen, que les digan que se atrevan, porque en realidad hay muchas oportunidades, pero depende de cada uno de nosotros que las querramos tomar. Y por último, la visibilidad. Importantísimo la visibilidad. Estos foros es importante porque hay muchas mujeres que de repente necesitan ver, tener inspiración para poderse atrever. Visibilidad de que hay muchas mujeres en el sector, que hay muchas mujeres que lo están haciendo muy bien. En Costa Rica hay muchas mujeres referentes de la tecnología, referentes en puestos de política, en puestos directivos. Entonces yo creo que tenemos todos los ingredientes para poder incrementar la participación femenina. Bueno, muchísimas gracias, Johanna. Me parece que este llamado que haces tan poderoso, yo solo, y quisieron los tres, solo quisiera complementarlo, invitándoles a ustedes a reflexionar sobre la posibilidad de tomar acción en su metro cuadrado, como nos decía también don Federico al inicio. En el metro cuadrado, ¿qué podemos hacer? Hay aportes que podemos hacer, por supuesto, estructurales. Entre más alta sea su posición, entre más foros participen, más poder posicional tienen para generar un cambio. Pero también en el ámbito familiar, ¿verdad? Tenemos impacto en el ámbito empresarial, en el ámbito estructural. A las mujeres que están acá, que son emprendedoras, vean que hay oportunidades también y cómo las aprovechamos. Y el aprovechamiento de estas oportunidades y este uso del poder posicional, esta capacidad de cada uno de impactar su metro cuadrado y la estructura hasta donde tengan alcance, pasa por una escucha de la realidad de las personas, de la realidad de las mujeres, por una vulnerabilidad de saber cuáles son esas habilidades que yo como emprendedora, que yo como mujer no tengo, cómo me puedo rodear para cerrar esas brechas. Y yo como empresa, para quienes están acá de las empresas, ¿cómo conecto con esas realidades de nuestras colaboradoras? E incluso del ecosistema emprendedor y de las MIPYMES del país. Entonces, con estas reflexiones cerramos, no sin darles las gracias antes a ustedes por su participación, a ustedes por su escucha y que tengan una linda resto de la mañana. Muchas gracias.